Rey del cielo, Padre amado, recibe, Señor, toda la adoración, toda la alabanza, Padre amado. Yo te doy gracias, Señor, por ese privilegio que tú nos concedes, Señor, de ser tus hijos, Padre amado, de poder acercarnos delante de ti, ese privilegio que nos concedes, Padre amado, de poder cada día adorarte, Señor, alabarte, de poder cada día, Señor, escudriñar tu bendita palabra, Señor del cielo, poder compartirla, Señor, Padre amado, con cada uno de nuestros hermanos, Señor, los que están aquí presentes, los que se conectan, Señor, por las redes, los que están en sus casas, Padre amado. Yo te doy gracias, Señor, oh Dios de los cielos, y te ruego, Señor, que nos ayudes, que nos des la sabiduría, que nos des el entendimiento, poderoso Rey del cielo, Padre. Yo te ruego, Señor, que tomes control de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y te ruego que derrames un espíritu, Señor del cielo, aprendible, Padre amado, un espíritu, Señor, Padre amado, de humildad, Señor del cielo, Padre amado, que podamos recibir tu bendita palabra, sabiendo que es tu palabra, Señor, y que tú nos hablas, es por medio de ella. Toma control, Señor, de nuestras vidas, poderoso Rey del cielo. Danos, Señor, la disposición, Dios del cielo, Padre amado, que podamos estar atentos, Señor del cielo, y tu palabra pueda penetrar profundo, bendito Dios, y producir, Señor, en nosotros ese fruto para el que tú la envías, Padre amado. Yo te doy gracias, Señor. Clamo tu guianza, tu dirección y tu asistencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Señor les bendiga, hermanos. Quien puedan, pónganse cómodos, tomen sus asientos. También a los hermanos que nos ven por medio de la red, pues también bienvenidos. Dios los bendiga y estén atentos a la palabra del Señor. Entonces tenemos una enseñanza que he venido compartiendo con ustedes, y vamos a continuar con la ayuda del Señor. Creo que terminamos hoy. Estamos hablando de los atributos de Dios. Miramos primeramente los atributos naturales de Dios, y ya estamos viendo los hermanos, ya estamos mirando gloria a Dios, estamos viendo gloria a Dios, hermano, estamos viendo los atributos. Espérese, hermano, un momentico, se me escapa la palabra después de haberla dicho tantas veces. Los atributos morales de Dios, ya miramos allí, mi hermano, que Dios es amor como número uno. Miramos que Dios es justicia. Entonces, y empezamos, vamos a ver hoy que el tercer atributo moral de Dios, que Él es verdad. Dios es verdad. Allí quedamos la semana anterior. Entonces decíamos que el hecho de que Dios sea el único verdadero, como así lo miramos, hemos estado siempre citando este texto de Juan 17:3, hermano, que dice que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Entonces, el hecho de que Él es el único Dios verdadero, hermano, y sabemos que Él es el único que merece ese nombre, es el único que corresponde a ese concepto genuino, verdadero. Solamente Él, porque no solamente Él es verdad, sino que Él es la misma verdad. Es la misma verdad, eso lo sabemos. Dice el Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, como Él es el único verdadero, entonces Él es la misma verdad. Entonces Él no puede ser autor del pecado, ni tolera el pecado, hermano, porque el pecado es del diablo, y el diablo, ¿qué es?
es el padre de mentira. Así lo describe la Biblia como el padre de mentira en tantos de sus nombres que se le dan a ese ser maligno. Entonces, hermano, el hecho de que el Señor Jesús a Él mismo se cite como el camino, la verdad y la vida es una prueba más de su divinidad. Porque, hermano, solamente Él es el ser divino y se identifica, hermano, con perfección. Él es la perfección, es la verdad perfecta de Dios, hermano. Y que nos lleva a dos consecuencias de extrema importancia en nuestra vida, algo que nosotros tenemos que saber, tenemos que entender, no solamente saber, sí, pues que Dios es verdad, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, pero de ahí qué más, hermano, de ahí qué más. Lo importante es no solamente tener un conocimiento, sino es poder aplicar y poder saber los beneficios que tiene Dios para nosotros a través de nosotros poder conocer quién es Él, cómo es Él, cuáles son sus atributos, qué es lo que tiene para nosotros, qué es lo que Él ha hecho por nosotros, qué es lo que está haciendo y lo que será más adelante. Entonces, como la verdad, hermanos, es el objetivo del entendimiento, hermano, Dios puede ser conocido por el hombre, Dios puede ser conocido por el hombre, pero ¿cómo? ¿De qué manera? No es cuestión de que todo el mundo, no, pues, y todo el mundo puede decir yo conozco a Dios, porque ha oído, pues a Dios nadie le ha visto, el Hijo unigénito le ha dado a conocer. Pero hermano, no solamente es decir, no, es que yo conozco a Dios porque ha oído que Dios es soberano, que Dios es omnisciente, que es omnipresente. Hermano, Dios puede ser conocido por el hombre en la medida en que Él se nos revele, en la medida que Dios se nos revele a cada uno de nosotros. Es en la medida que Él se nos revele, hermano. Y Él se nos revela según su propósito para con cada uno de nosotros y según nuestra actitud. Tiene que ver con el propósito y la actitud, porque no todos somos llamados con el mismo propósito, nos llamó con un propósito. Si vemos el propósito eterno, el propósito general, pues es la salvación, es la restauración de la imagen de Dios en el hombre, es Jesucristo, y hasta allá tenemos que llegar. ¿Para qué? Para estar en una eternidad con el Señor, vivir una eternidad eternamente con Él. Pero hay muchos propósitos. A uno lo llama con un ministerio evangelístico, a otro con pastorado, a otro con apostolado, bueno, todos los ministerios. A uno lo llama para hacer una obra en cierto lugar, a otro en otro. Y en esa manera, entonces, de acuerdo al propósito y a la disposición que Dios, hermano, Él llama. Y Él llama y dice, Él cumplirá en mí su propósito. Pero si no hay una actitud, si no hay una disposición en cada uno de los llamados, pues hermano, no se va a poder cumplir el propósito. No porque Dios haya fallado. Por ejemplo, en el caso de Saúl, para no poner muchos ejemplos que abundan en la Biblia, ¿se cumplió el propósito de Dios en Saúl? No. ¿Fue llamado? Sí, fue llamado. ¿Fue ungido? Fue ungido. ¿Dios estaba con él? Sí, estaba con él. ¿Quién falló? Falló Saúl. Y así muchos han fallado y siguen fallando. Entonces Él se revela a cada uno de acuerdo a su propósito, hermano, y según la actitud, la disposición del llamado. Vamos a ver aquí unos ejemplos. Por ejemplo, a Abraham, Él lo llamó, ya todos nosotros sabemos el llamado a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, y le da la promesa: y haré de ti una nación grande, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Además, el propósito era formar una nación diferente, una nación santa, un pueblo santo,
para el Señor, porque de allí había de venir el Mesías, el Señor Jesucristo. En cuanto a la carne, había de nacer de esa descendencia. Entonces Él lo llama y a Él le reveló muchas cosas. Sabemos, ahí vemos, por ejemplo, la actitud, vemos el propósito de Dios, pero vemos también la actitud. Él escuchó el llamado y fue obediente. Dice la Biblia que Él salió sin saber a dónde iba y salió para ir a Canaán, y a Canaán llegó. Estaba cumpliendo el propósito del Señor, aunque cometió errores, aunque falló, que ningún ser humano es perfecto, hermano. Lo seremos cuando estemos ya en la presencia del Señor. Pero mire que lo que nos dice la palabra, Génesis capítulo 18, versos 17 y 19, estamos hablando de que Dios se le revela al hombre de acuerdo al propósito suyo, pero también de acuerdo a la disposición. Entonces dice, y dijo Jehová, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces ahí vemos ¿qué es lo que de qué está tratando allí cuando Dios determinó destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra, porque la maldad de ellos había subido hasta el cielo. Dios toma la determinación y envía los ángeles. Y ahora dice Dios, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser una nación inmensa, y habiendo de mandar a sus hijos, habiendo de ser un hombre grande. Llegó a ser conocido como el padre de la fe. Entonces encubriré yo a quien le revela el Señor, pues al que atiende su llamado, al que atiende su voz, al que camina con el Señor, el que camina en su propósito. Y ya sabemos el resultado que hizo Abraham: intercedió y por poco convence a Dios. El último Dios dijo se fue y lo dejó, porque el que comenzó, y Señor, si a lo último, si hubieran solamente 5, entonces Dios dijo no más y se fue. Entonces ahí vemos a quién le revela, hermano: al que Él llama con un propósito, y el que atiende a su voz, el que tiene la actitud correcta. Y hablemos un poquito de Pedro. Son pasajes conocidos, hermano. Todos sabemos cuando el Señor Jesucristo les pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? No, pues que unos que Elías, otros que Juan el Bautista, que alguno de los profetas. Cuando ya les pregunta, y ustedes, a ver, ¿qué dicen ustedes de mí? ¿Quién soy yo? Entonces, ¿qué pasó? Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió el Señor Jesucristo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién se le reveló? Padre, el Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sobre esta roca, ya sabemos que no es Pedro la roca, sobre la declaración de Pedro, la declaración que él dice: tú eres el Hijo del Dios viviente, la revelación que le dio el Padre, ya lo sabemos, estamos viéndolo como ejemplo. ¿A quién se le revela a Dios? ¿A quién le da a conocer las verdades espirituales? Al que ha llamado con un propósito y que está dispuesto. No que sea perfecto, porque
Esa es una de las cosas que muchas veces piensa el cristiano. No, pero es que eso era Pedro. Es decir, alguien, es que eso era Abraham. No, es que eso era Pablo. No, hermano. Dios no hace acepción de personas. Y nosotros tenemos que saber que si estamos aquí es porque el Señor nos llamó. Y si nos llamó con un propósito. Con un propósito. Y Él es la verdad. En Él no hay mentira. Dice la Biblia por allá, en Números 21, 22, algo así. Dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice, Él dijo y Él hará. Entonces, ¿quién falla, hermano? Los que fallamos somos nosotros. Nosotros, hermano. Nosotros a veces por incredulidad, hermano, a veces porque nos creemos muy poca cosa y nos olvidamos que lo vil del mundo es lo que Dios escoge, así como lo hizo con los apóstoles y lo sigue haciendo porque Él no cambia, Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Entonces, Pedro, ¿quién era Pedro? Un pescador. Muchos podemos decir, ay no, pero es que yo no tuve estudio, es que no fui ni al colegio, es que no fui a la U. Hermano, Dios al que llama lo capacita. Que necesitamos creerle a Dios, tener la disposición, hermano, humillarnos delante de Él, reconocer que es Él, que la Biblia nos enseña que separados de Él nada podemos hacer, que es Él el que actúa, es Él el que quiere hacer la obra a través de cada uno de nosotros, hermano. Ya seguimos viendo allí y miremos otro ejemplo allí del apóstol Pablo. ¿Quién era Pablo? Perseguidor de la iglesia. Y con todo eso ya sabemos cómo lo llamó el Señor, cómo lo trajo a sus pies y cómo lo usó. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 2 al 4, dice Pablo, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. No le es dado, Pablo no pudo expresar todo lo que vio, todo lo que oyó allá. Oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Quién se las reveló? ¿A quién le pudo revelárselas? A Dios. Padre, ¿quién había sido Pablo? Perseguidor de la iglesia. Perseguidor de la iglesia. Entonces, allí vemos, hermano, que Dios se le revela al hombre de acuerdo a su propósito y de acuerdo a la disposición del hombre. Podemos ver muchos más pasajes. Entonces, hermano, en segundo lugar, vemos que como Dios es la verdad infinita, no puede ser comprendido por ningún ser creado en su estado natural. En el estado natural, con la naturaleza pecaminosa, sin habernos humillado ante el Señor, sin haberle rendido nuestra vida, sin haber experimentado el nuevo nacimiento, el nacimiento del agua y del Espíritu, y ser nuevas criaturas, todo lo que dice la palabra. Entonces no puede el hombre natural, el hombre sin Cristo no puede comprender, hermano. Dios no puede ser comprendido por ningún ser creado en su estado natural, el hombre natural que no ha conocido a Dios. La Biblia nos habla mucho acerca de eso, en segunda de Corintios, que dice Pablo que, hermano, para el hombre natural, hablando de la Biblia, la palabra, para el hombre natural le es locura y no la puede entender porque se ha
de discernir espiritualmente. Y nos habla de la sabiduría de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría de Dios entre los que hemos alcanzado madurez. Dice cosas que uno vio ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, y que son las que Dios tiene preparadas para quienes, para los que amamos su venida. Dice que Él nos la revela. ¿Por qué? Por su Espíritu, hermano, por el Espíritu Santo, por la comunión con el Espíritu Santo. Es que Dios nos revela todas estas cosas, nos las enseña. Entonces ahí vemos, hermano, nos revela el llamado al que se dispone. Y hermano, y el hombre natural no puede entender, no puede percibir las cosas espirituales. Por eso Pablo escribe en Romanos 11:33, encontramos allí un texto, hermano, está con signo de admiración. Dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, hermano. Insondables sus juicios e inescrutables sus caminos. Hermano, nunca nosotros con nuestra mente finita lograremos entender todo lo de Dios, hermano. Nunca lo vamos a lograr. Pero ahí estamos, hermano. En el propósito Dios nos ha llamado. Entonces Él es la verdad, hermano. Él es la verdad. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Caminar en esa verdad, conocer la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Un texto que, hermano, tanto lo citamos nosotros aquí en la iglesia. Y que, hermano, pues valga la redundancia, no solamente citarlo, es vivirlo, ponerlo por obra, hermano. La verdad nos hace libres. ¿Cuándo? Cuando nosotros la aceptamos, cuando nosotros la recibimos, y hermano, y cuando ponemos por obra la palabra del Señor. Entonces vamos ahora, hermano, en el cuarto de los atributos morales de Dios. Vamos a empezar allí, que Dios es ¿qué? Sabiduría. Ya lo miramos, Dios es sabiduría. Entonces, hermano, nosotros podemos ver que la sabiduría de Dios es una combinación de su omnisciencia y su omnipresencia. Omnisciencia es que todo lo sabe, ya miramos todo eso. Para Dios no hay nada oculto, para Dios no hay nada encubierto, no hay nada que Él no sepa, y no hay nada que Él no pueda hacer. Ahí está su omnipotencia. Entonces su sabiduría es una combinación de estos dos atributos, omnisciencia y omnipresencia, hermano. Ahí de esa manera se manifiesta la sabiduría de Dios. Entonces Dios hace siempre lo que corresponde, lo que debe ser, hermano. Lo hace de la manera correcta. Si nosotros miramos la creación, dice que Él hizo todas las cosas perfectas. Al hombre lo hizo, dice, recto. ¿Qué dice la Biblia? Que ellos se buscaron muchas perversiones. Eso está por ahí en Eclesiastés. Entonces, Dios en su infinita sabiduría hace siempre lo que hay que hacer, lo que corresponde, de la manera correcta y en el momento oportuno, es en el tiempo de Dios. Por eso es que muchas veces el cristiano se desanima porque de pronto tiene un llamado y está esperando y está allí perseverando, pero Señor, ¿y cuándo? De pronto tiene una promesa, Señor, pero ¿cuándo? Y nosotros muchas veces, el cristiano no tiene en cuenta que es en su tiempo, en el momento preciso, en el tiempo de Dios. Hay que saber que, hermano, el tiempo del Señor, hermano, es la eternidad. Para Él un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces no es, hermano, como nosotros queremos, cuando queremos, hermano, de la manera que queremos, sino en el tiempo oportuno, en su tiempo y como Él quiere, hermano, como Él lo ha dispuesto.
Amén. Entonces, la Biblia, la palabra del Señor, las Sagradas Escrituras, encontramos, hermano, la gente, conceptos que tiene el pueblo, la gente acerca de Dios, algunos buenos, otros errados, equivocados, algunos conceptos verdaderos. Por ejemplo, Marcos 7:37, hablando la Biblia de la humanidad que seguía al Señor, que le oía sus enseñanzas, que estaba allí presente cuando el Señor estaba llevando a cabo su ministerio terrenal. Marcos 7:37 dice, y en gran manera se maravillaban diciendo, ¿quiénes? Los que lo oían, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Lo hace el Señor. Ahí cita dos cosas, pero no solamente, hermanos, y nos ponemos a ver, sanaba a los leprosos, hermanos, los paralíticos se levantaban, caminaban, multitud de cosas hizo el Señor. Entonces ellos decían, se maravillan, diciendo, bien lo ha hecho todo lo hizo el Señor cuando vino en su ministerio terrenal. Pero no solo lo hizo, lo sigue haciendo. Entonces nosotros vemos hoy en día conceptos equivocados, y aún en ministros, pastores llamados por el Señor. No, que eso era en el tiempo de los apóstoles, que ya el Señor no sana, que ya el Señor no hace esto, que ya no hay milagros. Bueno, Dios es el mismo. No los hay por la incredulidad, porque la gente ya no cree, porque la gente no se santifica, porque la gente no obedece, porque la gente no se consagra, hermano. Entonces todo el mundo quiere milagro del Señor. ¿Quién no quiere, hermano, que el Señor le haga un milagro, una sanidad cuando ya el médico lo desahució? Ya lleven lo que ya no tiene cura, ya no tiene remedio, hermano. ¿Y cuántos hemos visto nosotros que el Señor los ha sanado? Entonces es cuestión de creerle al Señor, es cuestión de clamar, es cuestión de perseverar allí. Pero el Señor lo hizo todo y lo sigue haciendo todo, hermano. Sigue haciendo todo. Si miramos las liberaciones del Señor con el endemoniado Gadareno, con tanta gente. Entonces la gente decía, lo ha hecho todo bien, lo ha hecho todo, hermano. ¿Cómo hacer las cosas? Por su poder, por su sabiduría, por sus atributos que estamos viendo. Entonces cuando Dios, hermano, diseña todas las cosas y gobierna el curso de los acontecimientos a fin de que se cumplan sus buenos propósitos, ahí Él está manifestando su sabiduría, la sabiduría de Dios. Estamos hablando de ese atributo, de su sabiduría, hermano. Cuando Él hace todas estas, ahí está demostrando sabiduría. Cuando Él gobierna, porque todas las cosas sabemos, aunque este mundo, dice la Biblia, el mundo entero está bajo el poder de Satanás. Dice que Él es el príncipe de este siglo, y está hablando del mundo que se mueve, de pecados, lo que se mueve, lo que gobierna y que mueve las multitudes, las masas. Hermano, el Señor tiene control de todo, hermano. El Señor tiene control de todo. Dice que Él tiene el poder, la autoridad sobre principados, sobre potestades, hermano, sobre todas las cosas. Él gobierna el universo. Y un día, dice la Biblia, que delante de Él se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Él es el Señor. Es el Señor. ¿Por qué pasa toda esta cosa, hermano? Lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo, por el pecado, por la incredulidad,
hermano, porque la gente aún la iglesia, hermano, que somos nosotros y que tenemos la responsabilidad, que tenemos la palabra, nos ha sido revelada, que tenemos el Espíritu que nos enseña y que nos guía a toda verdad, hermano, y el mayor porcentaje de la iglesia no camina, hermano. Algunos caminamos allí, a media, hermano, a los empujones. Entonces, por eso, pero Dios en su infinita sabiduría, hermano, Él gobierna todas las cosas. Llegará el tiempo, hermano, que no está lejos, hermano, cuando Él se manifieste, hermano, y va a tomar el control de todas las cosas. Miremos el Salmo 104, miremos el verso 24, cómo ahí el salmista exalta la sabiduría de Dios. Dice, cuán innumerables son tus obras. Innumerables, no se pueden contar. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. La tierra está llena, hermano, de los beneficios del Señor. La tierra está llena de la gloria del Señor. El Señor quiere lo bueno para nosotros, todo lo creó perfecto. Todos los beneficios, hermano, están sobre la tierra para que nosotros podamos disfrutarlos de todos sus beneficios, participar de su creación. Recuerde que Él creó al hombre para tener comunión con Él, hermano, para que nosotros podamos disfrutar, y nos bendijo con toda bendición desde antes de la creación, con toda bendición espiritual, que las bendiciones espirituales todas están dadas, hermano. Pero ¿quién busca a Dios como Él manda, hermano? Los verdaderos espirituales, hermano. Esos son los que disfrutan totalmente de las bendiciones que son para todos, hermano. Para todos, porque Dios no hace acepción de personas. Entonces, ¿en quién está el problema? En nosotros, hermano. Ay, pero ¿por qué a mí no? ¿Por qué fulano sí? ¿Por qué yo no? Hermano, tenemos que, hermano, meditar. Y como dice Pablo, examinémonos a nosotros mismos. Examinémonos, hermano. Examinaos vosotros mismos a ver si estás en la fe, dijo el apóstol Pablo. Proverbios 3:19 dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Todo, hermano, fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Él hizo todo perfecto y le puso límites, hermano. El mar llega hasta allí. Todo tiene control. Dios tiene control de todas las cosas. ¿Por qué ocurre lo que estamos viendo? Ya sabemos, hermano. Consecuencia de qué? El pecado, de la desobediencia. Jeremías 10:12. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber. Mire, el que hizo la tierra en orden, gloria a Dios. El que hizo la tierra con su poder, ahí habla de dos cosas en este texto. El que puso en orden el mundo con su saber, poder y saber, su poder y con su sabiduría. Extendió los cielos con su sabiduría. Daniel 2:20-21. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Daniel, que tenía revelación de Dios, suyo es el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. La ciencia sabemos que es conocimiento. ¿A quién?
a los entendidos. La sabiduría a los sabios. ¿Quién le dio la sabiduría? A Salomón, Dios. Se agradó de él. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, pídeme lo que quieras. Y él no le pidió riquezas, no le pidió fama. Le dijo, Señor, soy joven, no sé cómo gobernar, cómo dirigir este pueblo, esta nación tan grande. Dame sabiduría, dame corazón entendido para yo poder cumplir con tu propósito. Dice la Biblia que Dios se agradó y le dio sabiduría, pero también le dio riquezas, le dio fama, hermano, conocimiento. Entonces, ahí vemos, hermano, ¿quién da la sabiduría? Gloria a Dios. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Dios la da. Ahora, ¿qué dice Santiago? ¿Qué nos enseña la Biblia de Santiago? Si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproches, hermano. Dios no nos reprocha. Dios no nos reprocha, hermano. Entonces, la pregunta es, ¿quién no quiere sabiduría? Yo creo que todos. Y oramos. Aquí oramos pidiéndole al Señor sabiduría. Pastor continuamente en sus oraciones está pidiéndole sabiduría a Dios. Yo también lo hago, yo sé que ustedes también lo hacen. ¿Por qué? Porque necesitamos sabiduría de Dios. Porque la del hombre, la Biblia dice que es natural, es animal y es diabólica. Entonces, ¿quién la da? La da el Señor, ya lo vimos. Pero también dice que el que pida no dudando, porque el que duda es como la onda del mar que es llevada de un lugar a otro. Dice, no crea el que pida de esa manera que recibirá algo, el hombre de doble ánimo. Dice, es inconstante en todos sus caminos. Entonces muchas veces oramos, Señor, yo necesito sabiduría, Señor, y lo hacemos 1, 2, 3 veces y después nos olvidamos y recuerda que ya miramos que es en el tiempo del Señor. Él hace todo perfecto y lo hace como en su tiempo. Es en el tiempo del Señor. Y nosotros vemos hombres, hermanos, que Dios usó grandemente, esperaron por las promesas. Y hablar de Abraham, 25 años esperando el hijo de la promesa. Por la otra parte, Isaac oró por la mujer porque era estéril. Dice, cuando oró tenía 40 años y cuando nació Esaú de Jacob tenía 60. ¿Cuánto esperó? 20 años, hermano. Yo no sé cuánto lleva usted esperando algo del Señor. Y no sé si todavía sigue esperando y sigue pidiéndole al Señor con la misma fe, con la misma seguridad, con la misma confianza. Eso es lo que nosotros no podemos desmayar. Tenemos que desmayar es desanimarse, desfallecer es desanimarse. Saber que el Señor nos llamó y Él cumplirá en mí su propósito, dice la Biblia, en cada uno de nosotros. Entonces, hermano, queremos sabiduría. Yo creo que todos, Dios está dispuesto a darnos. Es la sabiduría, hermano. Depende de nosotros. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, 24, 25. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Mas para los llamados, así judíos como griegos, los llamados, no importa nacionalidad,
No importa, hermano, estrato social, no, los llamados. Dice, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo insensato de Dios, si hay algo insensato, hermano, es más fuerte que los hombres, más fuerte, hermano. Gloria a Dios. Primera de Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahí nos habla, hermano, de tres cosas más fuera de la sabiduría. Justificación, fuimos justificados pues por el sacrificio de Cristo, hablando de Romanos 5:1, justificados. ¿Qué es justificar? Es presentar justo delante de Dios. Teníamos una deuda, estábamos muertos en delitos y pecados, y Él, ¿cómo nos justificó? Cargando Él nuestros pecados, pagando el precio. ¿A quién le pagó? A Dios el Padre. ¿Cómo? Con su sacrificio. Porque si nosotros miramos ese término de justificar, de justificación, en términos judiciales, hablando de la justicia humana, hablando de los jueces, todo esto, pues es perdonar el pecado, perdonarle una falta, un crimen, un robo, cualquier cosa que alguien cometió, y muchas veces usando argumentos, leyes, cosas, hermano, y el tipo cometió, de pronto le rebajan la pena porque se portó bien, porque confesó, porque aceptó el pecado, y de pronto por buen comportamiento le rebajan la pena. En el cambio del Señor Jesucristo, no. Él pagó por nuestros pecados, pagó gratuitamente sin que nosotros hayamos hecho nada. ¿Verdad que me desvíe un poquito hablando de justificación, hermano? Que eso todos lo sabemos. Él pagó el precio. ¿Y de qué manera? Sabemos nosotros todo el padecimiento. Él pagó el precio, entonces nos justificó, nos presentó justos delante del Padre. Es como los que van o la cometen hoy en día y los justifican ahí. Muchas veces tendríamos que hablar ahí del famoso tratado de paz. ¿Cuántos, hermanos, asesinos y violadores y todo eso hoy están libres? Están libres y hasta compuestos en el gobierno. ¿Quién ha pagado? Ellos no han pagado cárcel un día. No han pagado, no han pagado un precio dado a la persona, que dado un dinero o algo, hermano, a la persona ofendida, a los que padecieron, sufrieron el daño y están libres. Bueno, la justicia de Dios es, hermano, Él pagó el precio. Perdone que me desvíe un poquito ahí. Entonces Él es sabiduría de Dios, justificación, santificación. Sabemos que es el Espíritu, nos santifica a través del Espíritu Santo, y redención, que también es, sabemos que redención es comprar por precio. Él nos compró a precio de sangre. Pues sigamos adelante, 1 Corintios capítulo 2, versos 6 al 7. Estamos hablando de la sabiduría de Dios, ese atributo divino de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio,
la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ya me les había adelantado un poquito en ese texto, las cosas que ojo no vio ni oído yo, hermano, que Dios nos las revela por su Espíritu. Entonces miremos Efesios capítulo 3, verso 10. Sabemos que Pablo ora por la iglesia, clama por la iglesia, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, hermano. ¿Qué quiere Dios, hermano? Que nosotros, la iglesia, ¿quién es la iglesia? Somos nosotros, los que hemos creído, los que estamos allí, tratando de caminar con el Señor, tratando de agradarle, tratando de hacer su obra, hacer su voluntad. Hermano, es algo que Dios exige que nosotros debemos hacer, que la sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, hermano, y potestades en los lugares celestiales. Nosotros tenemos, hermanos, es un deber de dar a conocer esa sabiduría de Dios, hermano. Entonces lo necesitamos, hermano, esa sabiduría y darla a conocer, no solamente poder nosotros adquirirla y entenderla, sino darla a conocer. ¿Cuándo la damos a conocer? A los principados, cuando, hermano, anunciamos la palabra, cuando, hermano, hablamos la palabra, estamos dando a conocer a los principados. Recuerde que ni los ángeles, dice la Biblia, que los ángeles anhelan, hermano, los mismos ángeles de Dios anhelan saber, hermano, esas cosas que el Señor nos ha revelado a nosotros, que el Señor nos ha enseñado a nosotros, aún los ángeles. Hermano, nosotros tenemos que dar a conocer a los principados de las potestades. ¿Cómo, hermano? Proclamando la palabra, hermano, citando la palabra. Cuando oramos, hermano, cuando reprendemos. Y, hermano, esa es una de las cosas que nosotros tenemos que saber y que muchas veces fallamos, porque una de las cosas que el pastor ha hecho énfasis aquí toda la vida es, hermano, es hablar la palabra, hermano, es hablar la palabra, en la oración es pronunciar. Muchas veces, hermano, la oración en la mente, hermano, Dios la sabe porque Él conoce todo, hermano, pero Él exige que nosotros hablemos la palabra, hermano, que los principados tenemos que anunciarla, ya no le demos más vueltas a esto, es fácil de entender. Colosenses capítulo 2, versos 2 y 3, dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Quiénes están escondidos? En Dios el Padre y en su Hijo. Acuerde que la iglesia era un misterio que estuvo escondido, hermano, y que solo se reveló, nos habla en Efesios, solo se reveló allí, hermano. Si la sabiduría, todos los misterios, lo que está escondido. Y recuerde, me llega también este versículo que dice la Biblia, que nuestra vida, hablando de los cristianos, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, hermano. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando caminamos en la palabra, hermano, cuando nos esforzamos
para obedecer, para poner por obra su palabra. Hermano, cuando nos esforzamos por escudriñar la palabra, por crecer, hermano, en los conocimientos. Recuerde que cuando yo empecé esta enseñanza, tomamos un pasaje de Filipenses 3 de Pablo. Dice Pablo que él lo dejó todo lo que para él era ganancia, ahora lo tengo por basura, lo he perdido todo, lo tengo por basura, para conocerle a Él, para adquirir un excelente conocimiento de Dios. Entonces nosotros no, hermano, no necesitamos un conocimiento así superficial, hermano, necesitamos un excelente conocimiento de Dios. ¿Cómo lo podemos lograr, hermano? Se necesita esfuerzo, se necesita orar, se necesita clamar al Señor, se necesita, como dice la Biblia, entrar en el secreto, lo que pasó con los profetas del Antiguo Testamento. Le dice el Señor, si ellos hubieran entrado en mi secreto, hermano, habían advertido al pueblo, habían predicado la verdad, porque muchos profetas predicaron mentira, engaño. Decían, así ha dicho Jehová, cuando yo no he dicho, dice la palabra, hermano. Entonces nosotros tenemos que pensar, tenemos que meditar en todas estas cosas y esforzarnos para adquirir de Dios esa sabiduría, hermano. Es sabiduría. Y vamos con el último atributo, que es la santidad. Dios es santo. Estamos viendo atributos morales, que son la segunda parte. Primero vimos los naturales. Entonces la santidad de Dios significa la absoluta pureza moral. Él no puede pecar, Él es santo, pero tampoco tolera el pecado, hermano. No puede pecar ni tolera el pecado, hermano. Ya vimos la otra enseña la semana pasada que Él continúa, es lo que dice el hombre, que muchos hombres, ay, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. No dice que, vimos el texto, está continuamente disgustado con el pecador. Entonces miremos, Josué capítulo 24, verso 19. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá, o sea, no soportará vuestras rebeliones y vuestros pecados. No los sufre el Señor, no los soporta, quiere decir, no sufrirá vuestras rebeliones ni vuestros pecados. Isaías capítulo 6, verso 3, está hablando de la santidad del Señor y habla de los querubines que estaban allí. Cuando Isaías ve al Señor Jesucristo, ve una visión del Hijo de Dios, había allí unos querubines, dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ahí está. Y si nosotros miramos Apocalipsis capítulo 4, donde nos revela allí el arrebatamiento de la iglesia, que vemos allá también los 4 seres vivientes, los 24 ancianos que están representando a la iglesia. ¿Qué es lo que hacen? Continuamente están diciendo Santo, 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 y dice que los 24 ancianos se postran y arrojan sus coronas a los pies del Señor, hermano. Santo. Gloria a Dios. Y nosotros que tenemos que proclamar que Él es santo, desde ahora tenemos que, hermano, proclamarlo, declararlo, que allá vamos a estar, hermano. Allá vamos a estar
junto con los seres vivientes, hermano, proclamando la santidad del Señor. Gloria a Dios. Lucas 1:49, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. ¿Quién lo dijo? María, la Virgen María. Recuerden cuando la anunciación a María. Apocalipsis 4:8, lo que lo acabo de nombrar, dice: los 4 seres vivientes tenían cada uno sus 6 alas y alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces nosotros sabemos qué significa la palabra santo. Viene la raíz etimológica del vocablo santo, es separado, apartado. Entonces nosotros hemos sido separados, hemos sido apartados. ¿Qué somos? Santos, hermanos, hemos apartado para el Señor. Recuerde que la iglesia de Corintio había toda clase de pecado, y Pablo les escribe a los santos que están en Corintios, la iglesia. Entonces sigamos adelante, hermano. Sabemos que Dios está separado del hombre en naturaleza y carácter. ¿Por qué? Porque Él es perfecto, y el hombre, como somos imperfectos, hermano. Eso nos separa. Dios es divino, y el hombre, como es humano. Tenemos una naturaleza pecaminosa, tenemos un cuerpo humano. Dios es espíritu, hermano. Dios es moralmente perfecto. El hombre, cuando estamos hablando de todos, es pecaminoso. Entonces, cuando los serafines describen el resplandor del que se sienta en el trono, exclaman: santo, santo, Jehová de los ejércitos. Entonces, se dice, hermano, se enseña en la Biblia, que nosotros, los hombres, el hombre Dios, santifica a Dios cuando lo honra, cuando lo obedece, y cuando lo reverencia como ser divino, como Dios soberano y absoluto. Vamos a leer un texto aquí más, ya vamos a dar por terminado. Números 20, 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Por qué? Porque no le santificaron. Eso fue lo que hicieron, no le obedecieron. Moisés, el pueblo le sacó la piedra, y Dios le dijo: háblale a la roca, y Moisés la golpeó. Entonces allí no santificó al Señor. Levítico 10, 1 al 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron sacrificio delante de Jehová, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó, y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó, no se cayó, se quedó mudo, hermano. Entonces ahí ya precisamente quiero terminar con esto, hermano. Dios es santo, ya lo hemos visto, aunque hay muchas más cosas que hablar, pero lo que más nosotros tenemos que saber es que Él demanda de nosotros
que tenemos que ser santos. Dice el Señor, sed santos porque yo soy santo. ¿Qué más dice el Señor? Que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces Él exige, hermano, Él exige, hermano, santidad. Creo que ha sido suficientemente claro, hermano. Entonces vamos por terminada esta enseñanza. Hay muchas cosas más, hermano, que se pueden hablar acerca de la santidad, pero dejémoslo allí. Vamos a orar, démosle gracias a nuestro Dios y pidámosle que nos ayude, hermano, nos ayude, porque realmente nos falta mucho, hermano, nos falta mucho para caminar como el Señor exige. Maravilloso Dios, bendito y soberano Rey de gloria, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor del cielo, por tus atributos divinos, Padre. Oh maravilloso Dios del cielo, yo te ruego que nos ayudes, Padre amado, que podamos, Señor, entender y poner por obra tu bendita palabra. Podamos entender tus atributos, Padre amado, saber que, Señor del cielo, Padre amado, todas estas cosas están escritas, Señor, en tu palabra, Señor, y están escritas para nuestra enseñanza. Así lo dice tu palabra, Señor. Yo te ruego que nos ayudes para que podamos adquirir, Señor, cada día ese carácter de Cristo, Padre. Podamos adquirir, bendito Rey del cielo, la sabiduría, Señor, el conocimiento, Padre amado. Oh soberano Dios, que podamos humillarnos delante de ti y entender, Señor, que tú nos llamaste, Padre amado, con un propósito eterno, con un llamamiento santo, Padre amado, que tu voluntad, Señor, es, bendito Dios, nuestra santificación. Así lo dice tu palabra, que tu voluntad es también que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias por los hermanos aquí presentes, por los que están, Señor, por las redes. Yo los bendigo en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Padre amado, gracias, Señor, y los invito a todos para que mañana, 7 de la mañana, con la ayuda del Señor, aquí estaremos nuevamente en tiempo de clamor. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén.